Mis dedos se cerraron alrededor de la tela con tanta fuerza que sentí cómo mis uñas se clavaban en la palma de mi mano, pero el dolor físico no era nada comparado con el frío glacial que me recorrió la columna vertebral. No era mío. Ese camisón de seda color champán, escondido en el fondo del maletín de cuero italiano de mi marido, no era mío. Ni siquiera era mi talla. Olía a una mezcla empalagosa de vainilla y ambición desmedida. Luciano estaba en la ducha, tarareando esa vieja canción de Sinatra que solíamos bailar en nuestros aniversarios. El agua corría, ajena a que mi vida acababa de detenerse. Miré el reloj. Faltaban 2 horas para la fiesta de renovación de votos por nuestros 25 años de casados. 25 años de mentiras envueltos en este trozo de seda barata. En ese instante, frente al espejo del vestidor, mientras escuchaba su voz desafinada y feliz, algo dentro de mí se rompió para siempre. Pero no lloré. Oh no, querida amiga, no derramé ni una sola lágrima. En su lugar, una sonrisa helada, una mueca que no reconocí, se dibujó en mi rostro. Si él quería jugar, le enseñaría quién había escrito las reglas del juego. Todo comenzó de una manera tan sutil, tan imperceptible, que ahora, mirando hacia atrás, me siento estúpida por no haberlo visto antes. Soy Renata, tengo 52 años y hasta hace 3 meses creía ser la mujer más afortunada del mundo. Luciano y yo éramos la pareja de oro. Él, un arquitecto de renombre, carismático, con esa elegancia que solo los hombres bien parecidos adquieren con la edad. El cabello gris en las sienes le daba un aire de distinción que volvía locas a las mujeres. Yo, diseñadora de interiores, su socia, su roca, la mujer que había construido no solo su hogar, sino su imperio desde las sombras. Nuestra vida era perfecta, o eso parecía. Vivíamos en una casa que diseñamos juntos en las afueras de la ciudad, con grandes ventanales que miraban hacia un jardín de hortensias que yo misma cuidaba. Las mañanas olían a café recién molido y a tostadas francesas. El primer indicio no fue un lápiz labial en el cuello de la camisa, ni un mensaje de texto a medianoche. Fue algo mucho más visceral. Fue el silencio. Luciano siempre había sido un hombre comunicativo. Llegaba a casa y me contaba sobre los cimientos, sobre los clientes difíciles, sobre el tráfico. Pero poco a poco, sus relatos se volvieron monótonos, ensayados. Dejó de mirarme a los ojos cuando hablaba. Sus pupilas esquivaban las mías, fijándose en algún punto invisible detrás de mi hombro. ¿Te pasa algo, cariño?, le pregunté una noche, mientras servía una copa de vino tinto. El cristal chocó suavemente contra la encimera de mármol. Trabajo, Renata, solo es trabajo. El proyecto del nuevo centro comercial me tiene agotado, respondió él, aflojándose la corbata con un gesto de irritación que no era habitual. Me acerqué para darle un masaje en los hombros. Sentí la tensión en sus músculos, duros como piedras. Pero en cuanto mis manos tocaron su cuello, él se apartó sutilmente. Fue un movimiento casi imperceptible, un paso lateral, como si mi tacto le quemara. «Voy a ducharme», dijo, y me dejó sola en la cocina, con 2 copas de vino y un presentimiento oscuro anidando en mi estómago. Esa noche, mientras él dormía dándome la espalda, me quedé despierta escuchando su respiración. ¿Era mi imaginación? ¿Me estaba volviendo una de esas mujeres paranoicas que ven fantasmas donde no los hay? Me levanté y fui al baño. Me miré en el espejo. Vi las líneas de expresión alrededor de mis ojos, la piel de mi cuello que ya no era tan firme como antes. ¿Es esto?, me pregunté. ¿Ya no soy suficiente? La duda es un veneno lento, amiga mía. Se filtra en tu torrente sanguíneo y te corroe desde dentro. Pasaron 2 semanas. La rutina seguía, pero el aire en la casa se había vuelto denso. Entonces llegó el segundo golpe. Era un martes. Luciano me había dicho que tenía una cena con inversores japoneses. «Llegaré tarde, no me esperes despierta», me dijo con un beso rápido en la mejilla que sonó seco, sin vida.
Yo decidí aprovechar la noche para organizar los recibos fiscales del trimestre. Luciano es un genio creativo, pero un desastre con las finanzas. Yo siempre he manejado el dinero, las cuentas, las inversiones. Mientras revisaba los extractos de la tarjeta de crédito corporativa, la que supuestamente solo usamos para gastos de la empresa, mis ojos se detuvieron en un cargo. La Perla, lencería de lujo, $450. Fecha, jueves pasado. Hora, 14:30. Me quedé helada. ¿El jueves pasado? El jueves pasado era mi cumpleaños y Luciano me había regalado una batidora de última generación. ¡Una batidora! Para que hagas esos batidos verdes que tanto te gustan, dijo con una sonrisa que ahora me parecía cínica. No había lencería de la Perla en mi armario. Sentí una náusea repentina. El papel del extracto temblaba en mis manos. Quizás es un error, pensé. Quizás le compró un regalo a la esposa de un cliente. No, eso es ridículo. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos, un tamborileo sordo y constante. Decidí no confrontarlo todavía. Renata no hace escenas sin pruebas. Renata construye casos, igual que diseña casas, ladrillo a ladrillo. Al día siguiente fui a su oficina, no a la que tiene en casa, sino al estudio de arquitectura en el centro. Llegué de sorpresa, con la excusa de llevarle el almuerzo. La recepcionista, una chica nueva llamada Jimena, me saludó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Señora Renata, qué sorpresa. El arquitecto está en una reunión importante». La miré detenidamente. Jimena. No tendría más de 25 años. Llevaba una falda lápiz que desafiaba las leyes de la física y una blusa de seda que dejaba ver lo justo para ser provocativa pero profesional. Su cabello era una cascada de rizos negros y brillantes. Olía a vainilla. Ese olor, el mismo olor que había sentido vagamente en la chaqueta de Luciano días atrás. «Esperaré», dije con mi mejor sonrisa de esposa dueña del negocio. Me senté en el sofá de cuero de la sala de espera. Desde allí podía ver el reflejo del despacho de Luciano en el cristal de la sala de juntas. No había ninguna reunión. Estaba solo, hablando por teléfono, riendo de una manera que no lo hacía conmigo desde hacía años. De repente, la puerta de su despacho se abrió y él salió. Al verme, su sonrisa se borró instantáneamente, reemplazada por una máscara de seriedad profesional. «Renata, ¿qué haces aquí?» Su tono tenía un borde de molestia. «Te traje tu favorito, osobuco», levanté la bolsa de papel. «Y quería hablar sobre la fiesta de renovación de votos. Faltan solo 3 semanas». Jimena se acercó con unos papeles en la mano. «Señor Luciano, aquí están los planos que pidió», dijo ella, inclinándose sobre el escritorio de una manera que invadía completamente su espacio personal. Vi cómo los ojos de mi marido bajaban instintivamente hacia el escote de ella y luego subían rápidamente hacia mí con culpabilidad. Fue un microsegundo, pero una mujer que lleva 25 años con un hombre lo nota todo. Ahí estaba, el enemigo. Y lo peor no era su juventud, ni su belleza. Lo peor era la forma en que él la miraba, con hambre, con la misma hambre con la que me miraba a mí cuando no teníamos nada más que sueños. Salí de la oficina conteniendo las lágrimas, con la excusa de tener una cita con el dentista. Me subí a mi coche, cerré las puertas y grité. Grité hasta que me dolió la garganta, golpeando el volante. ¿Cómo podía hacerme esto, después de todo lo que sacrifiqué? Yo puse el capital inicial para su estudio. Yo trabajé noches enteras haciendo los renders cuando no podíamos pagar empleados. Yo le cuidé cuando tuvo esa neumonía que casi lo mata. Pero el dolor pronto dio paso a una furia fría y calculadora. Esa noche, mientras él dormía, hice lo impensable. Tomé su teléfono. Había cambiado la contraseña hacía meses, alegando seguridad de la empresa. Pero Luciano es un hombre de hábitos. Probé con la fecha de nacimiento de su madre. Error. Probé con la fecha de nuestra boda. Error. Entonces miré hacia la mesita de noche.
Había un libro sobre arquitectura moderna que Jimena le había recomendado el otro día en la oficina. Probé la fecha de hoy, pero invertida. Nada. Me detuve a pensar. ¿Qué haría un hombre en plena crisis de la mediana edad enamorado de una niña? Probé el nombre de ella convertido en números del teclado antiguo. 946362. Equimena. El teléfono se desbloqueó. El aire se escapó de mis pulmones. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Fui directamente a WhatsApp. Allí estaba, archivada bajo el nombre Soporte Técnico. Abrí el chat. Cientos de mensajes, fotos, audios. Te extraño, mi amor. La vieja ya se durmió. No aguanto estar en esta casa. Escrito por él a las 11:30 p.m., mientras yo estaba leyendo a su lado en la cama. La vieja, así me llamaba. Seguí leyendo, torturándome con cada palabra. No te preocupes, osito. Cuando nos casemos, todo será nuestro. Solo aguanta hasta la fiesta. Necesito que ella firme los papeles del traspaso de las acciones antes de pedirle el divorcio, escribió Jimena. Ahí estaba. No era solo sexo, era un golpe de estado. Querían quitarme todo. Luciano quería que yo firmara un traspaso de mis acciones de la empresa a su nombre, bajo la excusa de protección de activos que llevábamos discutiendo semanas, para luego dejarme en la calle y casarse con ella. Se me heló la sangre. El dolor desapareció por completo, reemplazado por una claridad mental absoluta. Querían guerra, y no sabían que se estaban metiendo con la generala, no con el soldado. Dejé el teléfono exactamente como estaba. Me acosté a su lado, escuchando sus ronquidos, y por primera vez en mi vida sentí asco, pero también sentí poder. Porque ahora yo sabía la verdad, y ellos no sabían que yo sabía. A la mañana siguiente empecé mi plan maestro. Lo primero fue llamar a Paulina, mi mejor amiga y la mejor abogada de divorcios de la ciudad. Nos reunimos en un café al otro lado de la ciudad, lejos de cualquier mirada conocida. «Renata, esto es serio», dijo Paulina, ajustándose las gafas mientras revisaba las capturas de pantalla que yo había enviado a mi nube. «Si él logra que firmes esas acciones antes de la separación, te quedas sin la mitad del patrimonio. La empresa vale millones». «Lo sé», dije, bebiendo mi café negro sin azúcar. «Pero no voy a afirmar lo que él quiere. Voy a hacer que él firme lo que yo quiero». «¿Qué tienes en mente?» «La fiesta de renovación de votos», sonreí, y Paulina se estremeció. «Será el escenario perfecto». Durante las siguientes 3 semanas, interpreté el papel de mi vida. Fui la esposa perfecta, cariñosa, atenta, un poco ingenua. «Cariño», le dije una noche durante la cena, «he estado pensando en lo que dijiste sobre proteger los activos de la empresa. Tienes razón. Con la economía tan inestable, deberíamos mover las propiedades a un fideicomiso». Los ojos de Luciano brillaron. Creyó que había ganado. «Exacto, mi vida. Es lo más inteligente. Yo me encargo de los papeles». «No, no te preocupes», le puse la mano sobre la suya. «Tú estás muy ocupado con el proyecto del centro comercial. Yo hablaré con el notario. Prepararé todo para que lo firmemos el día de nuestro aniversario, como un símbolo de confianza mutua. ¿Qué te parece?» Él dudó un segundo, pero su arrogancia le ganó. Estaba tan seguro de que yo era una mujer dócil y enamorada que no vio la trampa. «Me parece perfecto, Renata. Eres maravillosa». Mientras tanto, contraté a un investigador privado. Necesitaba saberlo todo sobre Jimena. Y lo que descubrí fue oro puro. Jimena no era solo una rompehogares, era una estafadora profesional. Tenía deudas de juego enormes y un exnovio peligroso al que le debía dinero. Luciano no era su amor, era su cajero automático. Faltaban 3 días para la fiesta cuando encontré el camisón en el maletín. El momento del cold open. Ese fue el punto de no retorno. Hasta ese momento, una parte muy pequeña de mí, la parte estúpida y sentimental, esperaba que él se arrepintiera.
que viniera a mí llorando y confesara. Pero el camisón era para ella. Iba a llevárselo a un viaje de negocios de fin de semana justo antes de nuestra fiesta. No dije nada. Devolví el camisón al maletín. Llegó el día de la fiesta. Nuestra casa estaba espectacular. Cientos de flores blancas, luces tenues, música de jazz en vivo. Todos nuestros amigos estaban allí, la élite de la ciudad. Y por supuesto, estaba Jimena. Luciano la había invitado con la excusa de que necesitaba ayuda con la logística. ¡Qué descaro! Llevaba un vestido rojo sangre, demasiado ajustado, que gritaba atención. Yo llevaba un vestido azul noche, elegante, regio. Me sentía como una reina a punto de ordenar una ejecución. La tensión era palpable. Cada vez que Luciano se acercaba a ella, yo sentía una descarga eléctrica. Los veía susurrarse cosas cuando creían que nadie miraba. Llegó el momento del brindis. Luciano tomó el micrófono, con su copa de champán en alto. Amigos, familia, gracias por estar aquí. 25 años. Se dice fácil, pero es toda una vida. Renata ha sido mi compañera, mi musa. La hipocresía de sus palabras me daba ganas de vomitar. La gente aplaudía, algunas amigas se secaban las lágrimas de emoción. Pobre gente, no tenían idea. Y ahora, continuó Luciano, como símbolo de nuestro amor eterno y nuestra confianza, vamos a firmar unos documentos que aseguran nuestro futuro juntos. Me hizo señas para que me acercara. El notario, un hombre que yo había contratado y que estaba al tanto de todo, trajo la carpeta de cuero. Luciano me sonrió, esa sonrisa de tiburón. Creía que yo iba a firmar el traspaso de mis acciones a su nombre. Lo que él no sabía, porque nunca se molestó en leer la letra pequeña de los documentos que yo había preparado y que él había hojeado por encima, confiando en mi supuesta estupidez, era que los papeles eran muy diferentes. Tomé el micrófono. Antes de firmar, Luciano, tengo una sorpresa para ti y para todos. Hice una señal al técnico de luces. La pantalla gigante que habíamos instalado para mostrar fotos de nuestros viajes se encendió. Pero no aparecieron fotos de París o Roma. Apareció una foto de Ximena y Luciano besándose en el coche. El silencio en la sala fue sepulcral. Se podía escuchar el zumbido del aire acondicionado. Luego, una captura de pantalla de sus mensajes. La vieja ya se durmió. Necesito que ella firme para quedarme con todo. Se escucharon jadeos entre los invitados. La madre de Luciano se llevó la mano al pecho. Ximena se puso pálida como un papel, derramando su copa de vino tinto sobre su vestido rojo. Luciano se quedó congelado, con el micrófono aún en la mano, abriendo y cerrando la boca como un pez fuera del agua. Renata, esto es un malentendido. Es un montaje, balbuceó, pero su voz temblaba. No, Luciano. Mi voz salió firme, amplificada por los altavoces. No es un montaje, y tampoco es lo único. Me giré hacia la pantalla. Apareció un documento bancario. Sabía que estabas desviando fondos de la empresa para pagar las deudas de juego de tu amante, dije, mirando directamente a Ximena, quien ahora intentaba escabullirse hacia la salida, pero 2 guardias de seguridad que yo había instruido le bloquearon el paso discretamente. Y sabía que planeabas dejarme sin nada. Me acerqué a Luciano, que ahora sudaba a chorros. Por eso, los documentos que firmaste esta mañana en la oficina, ¿recuerdas? ¿Esos que dijiste que eran trámites de rutina para el seguro? Bueno, en realidad eran una confesión de malversación de fondos y una cesión total de tu parte de la empresa y de esta casa a mi nombre, en compensación por el fraude. Sus ojos se salieron de sus órbitas. ¿Qué? ¡Tú no puedes! Ya lo hice. Y como eres tan arrogante que nunca lees lo que firmas si crees que tienes el control, caíste redondo. Miré a los invitados, que estaban en shock. Lamento arruinar la fiesta, pero creo que ya no hay nada que celebrar. La comida está deliciosa, por favor sírvanse. Luciano y su asistente se retiran ahora.
¡Estás loca!, gritó Luciano, intentando agarrarme del brazo. En ese momento, mi padre, un hombre de 70 años pero fuerte como un roble, se interpuso, y junto a él, 2 policías entraron al jardín. «Señor Luciano Rossi, tenemos una orden de arresto por fraude fiscal y malversación corporativa», dijo el oficial. Yo había entregado todas las pruebas a la fiscalía esa misma mañana. Ver cómo lo esposaban frente a todos nuestros amigos, frente a la sociedad que tanto le importaba impresionar, fue una sensación indescriptible. No fue alegría, fue justicia. Ximena intentó escapar, pero la detuvieron para interrogarla como cómplice. La vi llorar, gritando que ella no sabía nada, que él la engañó. La lealtad de las amantes dura lo que dura el dinero del hombre. Me quedé sola en el centro del jardín. El silencio era absoluto, hasta que Paulina empezó a aplaudir lentamente, y luego otra amiga, y otra. Esa noche dormí sola en mi cama enorme. La casa estaba vacía de mentiras. Los meses siguientes fueron duros. El divorcio fue una guerra, pero él no tenía municiones, yo se las había quitado todas. Luciano intentó llamarme desde la cárcel, llorando, pidiendo perdón, diciendo que fue una crisis, que me amaba. No contesté ni una sola vez. Ximena desapareció de la ciudad, perseguida por sus acreedores ahora que su mina de oro estaba en bancarrota. Hoy soy la única dueña de la firma de diseño y arquitectura. He redecorado la oficina de Luciano y la he convertido en una sala de lactancia para mis empleadas. He vendido la casa grande, demasiados recuerdos. Me compré un ático en el centro, con vista al mar. A veces me despierto por la noche y siento el fantasma de su abrazo. Duele, claro que duele. Fueron 25 años. Pero entonces recuerdo el olor a vainilla barata y el mensaje de «la vieja», y el dolor se convierte en orgullo. Aprendí que la venganza no se sirve en un plato frío, se sirve con una copa de champán, un vestido de diseñador y una inteligencia afilada. Nunca subestimes a una mujer que ha construido un imperio mientras tú estabas ocupado mirándote al espejo. Queridas amigas, esta ha sido la historia más difícil que he tenido que contar. La traición deja cicatrices que no se ven, pero que se sienten cada vez que llueve. Sin embargo, quiero que se lleven esto. Nunca, jamás pongan su valor en manos de alguien que no sabe cuidarlo. Si algo huele mal, si su intuición les grita, escúchenla. Nosotras tenemos un sexto sentido que es un regalo divino. No lo ignoren por miedo a la soledad. La soledad es 1000 veces mejor que dormir con el enemigo. Doradas mías, yo pongo mi corazón en cada una de estas historias, trabajando día y noche para traerles contenido que nos haga reflexionar y crecer juntas. Pero este canal es como un bebé que está empezando a caminar y necesito de su ayuda y su sabiduría. Por favor, sean sinceras en los comentarios. ¿Qué harían ustedes en el lugar de Renata? ¿Creen que fue demasiado lejos o que Luciano se lo merecía? Su opinión es lo más valioso para mí. Y si esta historia les hizo sentir algo, si les erizó la piel o les dio fuerza, apoyen mi trabajo suscribiéndose al canal y dándole un me gusta. Vamos a crear aquí el círculo de mujeres más fuerte y cálido de YouTube. Gracias por estar ahí, las valoro inmensamente.